Les decía entonces, en Vinapú, vuelvo al comienzo del comentario, ¿no? Este Aju, ubicado al sudeste de la isla, pudimos tener la oportunidad de estudiarlo, de tener acceso absoluto a él. No fue el único, después les voy a contar una anécdota. Y comprobamos que sí, que las afirmaciones que dicen que es una especie de Sacsayhuamán, para remitirnos al Cusco, en miniatura, son absolutamente ciertas. El encastre de las rocas entre sí no solamente no permite el paso de una hoja de papel, sino que además tiene ese preciosismo y ese virtuosismo que le dieron los incas en su momento. Ese detalle de que si de pronto una roca es trapezoidal, pero presente una cierta sinuosidad o quiebre en un extremo, la roca siguiente va a estar cortada de manera de adaptarse como un escaque perfecto a esa sinuosidad o a ese quiebre. Y resulta muy significativo observar un aju que está a 50 metros de distancia, el aju Tajira, donde los Rapanui que lo hicieron trataron de copiar el modelo del Vinapú. Con Mariela, muy en serio, pero un poco en broma, un poco graciosamente, tratábamos de representarnos lo que tiene que haber sido la construcción de este segundo aju. Porque si este aju hubiera estado en cualquier otro punto de la isla, no nos habría llamado la atención, pero su proximidad física con el Vinapú ponía a las claras, resaltaba el desesperado y patético intento por imitar la construcción del Vinapú. Solo que en vez de ser una roca donde presentaba una sinuosidad o un quiebre encastrada con otra que calzara exacta y milimétricamente, se veía que habían puesto una roca o 2 o 3 trozos de roca y rellenado con tierra tratando de tapar ese orificio. Las grandes rocas que miran hacia afuera, porque la mayor parte de los aju son lo que llamamos rocas roladas, o sea, rocas un poco esferoidales, si se quiere, ¿no? De tamaño medio, apoyadas y ajustadas entre sí. En el Tajira trataron de colocar grandes rocas imitando las moles rocosas del Vinapú que hacen de muro exterior de la plataforma. Y entonces las bromas que hacíamos con mi mujer era imaginar algunos Rapanui tratando de sostener las piedras que se les caían mientras otro iba y venía corriendo del Tajira al Vinapú y del Vinapú al Tajira, diciéndole dónde tenían que colocar otra piedra de menor tamaño para que se pareciera a aquello que trataban de imitar. Porque realmente la comparación es terriblemente penosa. En un trabajo publicado en mi blog, yo planteo esta teoría, que en realidad tenía mucho antes de llegar a Rapanui. Por esto decía que de alguna manera la razón de ese viaje fue estar en el lugar, mirar y tomar mis propias fotografías y hacer mi propia observación, mi propia inspección ocular de lo que venía pensando antes, modificar algunas cosas y ratificar otras. Yo estoy totalmente convencido de que los incas llegaron a Rapanui. De que llegaron a Rapanui no significa que ellos hayan conquistado, colonizado o impuesto culturalmente nada en Rapanui. Una guía local con la que estábamos conversando se mostraba muy molesta porque ella decía que eso es todo mentira. Inclusive afirmaba que ella había estado en Cusco y que Vinapú no se parecía nada a Sacsayhuamán. Yo no quiero decir que esta dama mentía, pero evidentemente si estuvo en Cusco no puede decir eso. Porque la única gran diferencia entre Vinapú y Sacsayhuamán es la dimensión, ¿sí? Es decir, Vinapú es mucho más pequeño, obviamente, que Sacsayhuamán. Pero la técnica de encastre de las moles rocosas es exactamente la misma, como por otra parte cualquiera puede observar en fotografías, o como por otra parte cualquiera que haya estado en ambos lugares, y en Cusco ustedes saben que he estado más de una vez, como para cotejarlo, puede dar fe. Pero claro, en realidad aquí subyace otra cosa. Los Rapanui, y sobre esto iba a volver, ustedes saben que Rapanui pertenece jurisdiccionalmente a Chile, a la nación chilena. Y esto tal vez incomode a algún oyente chileno, pero es la percepción que cualquier chileno por otra parte puede tener estando en la isla, ¿no?
el Rapa Nui no se siente para nada chileno. Porque de hecho no lo es decir, étnicamente es polinésico. Hay muchísimos Rapa Nui que nunca han salido de la isla. Estando el mes pasado en La Serena, en Chile, invitado por los amigos de Ignatura a dictar una nueva formación de guía de temazcales, tuve oportunidad de conocer y conversar mucho con un Rapa Nui que hacía 6 meses, hombre de 30 y pico de años, por primera vez en su vida había salido de la isla y estaba viviendo en La Serena. Étnicamente no tienen ningún vínculo, ni con Sudamérica, ni obviamente mucho menos con Europa, como lo podemos tener los sudamericanos. Su cultura, su tradición, su idioma es absolutamente ajeno a Sudamérica, son absolutamente polinésicos, en el tipo, en la lengua, en la tradición y en lo que ellos reconocen como su ancestralidad. Cuando en 1888 Chile extiende su soberanía a Rapa Nui, o a la isla de Pascua, como se lo llama en los mapas chilenos, dicen los Rapa Nui que en realidad se hizo a costa de engañar a los ancianos, que eran los gobernantes de entonces, quienes nunca entregaron la soberanía de la isla. Y me decían, este Rapa Nui con el que estuve conversando, que en realidad la soberanía chilena es una forma política, porque digamos que a los efectos prácticos, quienes realmente tienen peso en la región son los franceses, cuya armada se sigue paseando, porque saben que la Polinesia está geopolíticamente bajo una especie de concierto entre Francia y Estados Unidos, ¿no? Entonces que en realidad su comunicación con el continente es a efectos de suministros, es un vínculo comercial, tienen obviamente un fuerte afluente turístico chileno, pero de ninguna manera, salvo seguramente excepciones, pero son las excepciones que confirman las reglas, los Rapa Nui se sienten integrados al ser chileno. Entonces, de pronto, yo entiendo que, en el caso de esta guía que les comentaba, esta incomodidad de plantear la llegada incaica, porque significaría aceptar un vínculo con Sudamérica, con la Sudamérica prehispánica, que por otra parte no desean tener, por esto que dije antes, porque ellos se reconocen absolutamente polinésicos. Decía esta mujer, si les hubieran llegado los incas aquí hablaríamos quichua en lugar de hablar Rapa Nui, nuestro tipo físico sería como el de los peruanos en lugar de ser como los polinésicos. No, es que nadie dice que los incas hayan colonizado Rapa Nui, que hayan poblado Rapa Nui, ni siquiera que hayan conquistado militarmente Rapa Nui. Lo que estoy diciendo es que los incas llegaron a Rapa Nui, que no es lo mismo. Entonces planteo esta teoría. Está prácticamente comprobado que en el año de 1413 un inca, es decir, un miembro de la realeza incaica, el Inca Tupac Yupanqui, habría armado expediciones hacia las 4 regiones del globo. Penetró en el Amazonas, llegó hasta Ecuador. Por eso, cuando las fuerzas españolas conquistan Cusco, oficiales nacidos en Ecuador que se habían sumado al ejército español buscan la momia de Tupac Inca Yupanqui y la queman en venganza por la invasión que un siglo antes había hecho a sus ciudades. Las fuerzas de Tupac Inca Yupanqui llegan tan al sur como el río Maule en Chile o a la provincia de Tucumán en Argentina. De hecho, la palabra Tucumán viene del quichua tuqui umán, que significa hasta aquí nomás, o sea, hasta aquí llegamos, como límite sur de la expansión incaica. Pero Tupac Inca Yupanqui también realizó una expedición marítima en las grandes balsas navegables que tenía ese pueblo. Y aquí aparece la figura del noruego Thor Heyerdahl y su balsa Kon-Tiki,
quien por lo menos demostró la practicidad de la navegación en balsa sin ningún tipo de adminículo, herramienta o aditamento tecnológico, es decir, respetando fielmente el modelo original, desde el Callao, el puerto de Lima, Perú, hasta las islas de la Polinesia, mucho más allá de Isla de Pascua. Entonces, en 1413, Túpac Inca Yupanqui realiza y se pone al frente de una expedición marítima que penetra en el Pacífico y de la cual regresa tras haber tenido gran pérdida de navíos y de hombres, pero deja testimonio de haber llegado a unas islas que hoy en día se identifican en principio como Rapa Nui y quizás más allá como Mangareva, ya en la Polinesia. Aparentemente la expedición llega a Rapa Nui, hace una escala y luego continúa hacia Mangareva, o llega primero hasta Mangareva y de regreso hace escala en Rapa Nui. Entonces yo imagino a estos expedicionarios incaicos llegando a Rapa Nui, siendo bien recibidos por la, supongo, histórica amabilidad y cordialidad de los Rapa Nui, recuperándose de las fatigas de una travesía tan larga por mar, recuperando sus navíos y luego partiendo para continuar su travesía, quizás con la idea de regresar en algún momento, pero los avatares políticos y militares en tierra firme dejaron esta idea absolutamente inconclusa. Y antes de partir, en agradecimiento a la cordialidad y la recepción recibida, le construyen con su tecnología, porque la expedición, toda expedición militar de estos pueblos, y esto por supuesto se extiende no solamente al pensamiento inca, encontramos antecedentes de esto que voy a decir entre los griegos, entre los romanos, entre los toltecas, todas estas expediciones expansionistas no llevaban únicamente militares, llevaban artesanos, llevaban comerciantes, llevaban sabios, llevaban arquitectos, llevaban sus propios científicos. Y entonces, antes de partir, le construyen un sitio ceremonial para que luego los Rapa Nui sobre ello funcionalmente lo ocuparan colocando un moai, como de hecho ocurrió con Binapó. Hay otras pruebas de la presencia inca en Rapa Nui. Yo solo pude encontrar tres en realidad. Una de ellas, que vale por dos, vegetal. En Rano Raraku, un volcán con una laguna en su cráter, pero una laguna que ha creado un verdadero ecosistema bellísimo, y en Rano Kau, un volcán al extremo sur de la isla, también con una laguna y un ecosistema en su interior, crece la totora. La totora es un tipo de junco con el cual los Rapa Nui, aún hoy en día, y para revivir su historia, construyen unas especies de flotadores ahusados sobre los cuales navegan. Exactamente igual que los aborígenes huros del lago Titicaca. No solo es el mismo tipo de flotador, es el mismo tipo de junco. Es totora. Y la totora no puede llegar simplemente arrastrada por el viento y el mar, después de meses de estar flotando y luego germinar en tierra firme, porque se hubiera podrido por el camino. Esto fue llevado, y fue llevado en tiempos preconquista, es decir, fue llevado antes del siglo XVIII, porque la costumbre de los flotadores de totora es ancestral. Alguien llevó, mucho antes de la llegada de los europeos, la totora a Rapa Nui. El camote, que es un tipo de batata, que es oriunda de Perú, Ecuador, Colombia, si no me equivoco, también, no puede llegar flotando y reproducirse espontáneamente. Alguien lleva el camote a Rapa Nui. Y otra evidencia, y vamos a la primer pausa en el programa de hoy, es un tipo de arma ceremonial que se llamaba matahá. El matahá o la matahá
admite ambos artículos. Es un semicírculo de obsidiana, que se encastraba en el extremo de un mango, como puñal de mano o como lanza. La historia oficial de Rapa Nui piensa en la matahá como un arma de guerra. Sin embargo, antropólogos forenses han señalado que si bien un golpe con esa especie de hoja semicircular puede provocar cortes profundos y laceraciones de importancia en el cuerpo, difícilmente provocaría la muerte, que es mucho más práctico, simplemente un punzón de obsidiana, que por otra parte sería mucho más fácil de tallar, porque la matahá, para tallarse en forma semicircular, casi como una alabarda, para que se entienda en el concepto europeo, requiere una precisión y un gran desperdicio, porque la obsidiana, que es un vidrio volcánico de color negro brillante, quiebra con mucha facilidad. Entonces es mucho más práctico un punzón de obsidiana, una hoja como de cuchillo de obsidiana, que además tendría mayor resistencia al impacto, que una matahá semicircular y de cabo delgado, que posiblemente en un combate se quebraría en medio del combate. Entonces, entre esto y el hecho de que realmente, si bien es un arma que puede provocar heridas de importancia, difícilmente ocasione la muerte, se piensa que era un arma ceremonial. ¿Y por qué la traigo aquí? Porque es absolutamente idéntica al tumi de los incas, ese cuchillo semicircular ceremonial de bronce, de oro, de cobre, que es tan propio de la cultura incaica. Vamos a una pausa, cuando regresemos continuamos aquí, estamos haciendo Al Filo de la Realidad.